Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Valentina Cartagena. Soy estudiante de la Universidad de Cundinamarca, seccional Girardot. A continuación vamos a desarrollar una serie de ejercicios sobre estadística, más específicamente el tema de probabilidad. Entonces, vamos a iniciar con la historia de la probabilidad. Desde tiempos remotos la probabilidad siempre ha existido, solo que a partir del siglo XVII empieza a tener un notable desarrollo. Entonces, en este siglo, Pierre y Blaise tratan de resolver algunos problemas relacionados con los juegos de azar, pero esta estrategia no empieza a implementarse porque no hay una teoría aceptable sobre estos juegos. Entonces, en este mismo siglo, empiezan a aumentar la popularidad de los juegos de azar y asimismo el aumento de los cálculos para hallar estas probabilidades. Entonces empieza a tener ahora sí un notable desarrollo y con esto se lleva a poder establecer la definición de probabilidad. Ya en 1809, Gauss inicia con el estudio de la teoría, buscando los errores que se pueden generar de esta probabilidad. Y en 1810, Laplace ya completa el desarrollo de esta teoría. Y empieza ya a ser aceptada como una forma matemática o como una rama de la matemática, porque ya hay teorías suficientemente precisas para definirla como tal. Ya en el siglo XX, el matemático ruso Andrei la define de una forma axiomática y pues establece las bases para la moderna teoría de la probabilidad. Esa como tal es la historia. Ya tenemos como experimentos aleatorios que nos suceden en la vida cotidiana. Por ejemplo, las loterías son experimentos aleatorios. Estas loterías suelen ser de 3 o 4 dígitos, cifras, donde nosotros, o bueno, las personas que participan en esta actividad, eligen un número del 0 al 9999, conociendo los posibles resultados y haciendo una serie de combinaciones. Entonces, este es un experimento aleatorio. Otro experimento aleatorio que sucede en muchos casos es, por ejemplo, el desarrollo de ejercicios en clase. Entonces, el docente cuenta con la lista total, o sea, él sabe la cantidad de estudiantes y cuáles son los estudiantes que se encuentran presentes en curso X, y desea que alguno de ellos desarrolle un ejercicio. Entonces lo que hace es elegirlo al azar, teniendo en cuenta y conociendo pues las personas que integran el curso. Entonces allí no importa el orden, lo único que importa es pues que pase una persona a desarrollarlo. Otro ejemplo claro y que pues sucede muchas veces es el elegir qué persona de la familia va a lavar la loza. Esto se hace por medio de un juego al azar, por ejemplo, el juego de piedra, papel o tijera. Entonces nosotros ya conocemos cuántos y cuáles son los integrantes de la familia, y por medio de este juego pues se elige al azar quién es la persona que va a lavar la loza. Bueno, siendo así, entonces también tenemos, así como tenemos experimentos aleatorios cotidianos, tenemos los experimentos no aleatorios. Uno de ellos, y el más cotidiano, es el desayunar, el almorzar y el cenar todos los días. Es algo que nosotros sí o sí hacemos, entonces por eso no es un experimento aleatorio. Otro ejemplo claro es las clases diarias que tenemos. Aquí se especifica que los estudiantes de quinto semestre, el grupo 501, el programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Cundinamarca, seccional Girardot. Entonces, estos estudiantes, por ejemplo, los lunes tienen clase de matemáticas y los martes.
pero a la siguiente semana ellos van a seguir teniendo clase los lunes y los martes de matemáticas. No va a ser que por semanas estas clases vayan a variar o vayan a cambiar de día. Entonces por eso es considerado, por eso no se considera un experimento aleatorio. Otro ejemplo claro es el hervir agua, ya que nosotros sabemos pues que a una determinada temperatura el agua empieza a hervir. Entonces no se considera un experimento aleatorio porque el agua no hierve a distintas temperaturas. Bueno, ya continuamos con ejemplos más de ejercicios, perdón. Entonces, aquí en el cuarto punto nos piden el espacio muestral y los eventos que puedan haber para que salga un as, una sota y una carta de bastos en la baraja española. Entonces, para determinar ese espacio muestral de una baraja española, nosotros debemos conocer cuáles son los palos que presenta esta baraja. Entonces, tenemos que son los bastos, las copas, las espadas y los oros, es decir, 4 palos. Cada palo posee, como se muestra ya en el desarrollo, acá, posee, por ejemplo, en el palo de bastos, un as de bastos, el 2 de bastos, el 3 de bastos, el 4 de bastos, el 5 de bastos, 6 de bastos, 7 de bastos, 8 de bastos, 9 de bastos, la sota de bastos, el caballo de bastos y por último el rey de bastos. Estas 12 cartas que posee cada palo las poseen los otros 3 palos restantes, es decir que en total la baraja posee 48 cartas de 4 palos. Sí. Bueno, ahora hallamos los eventos para que salga un as. Entonces el as se encuentra presente en cada palo, o sea, no, en un palo no hay 3 as, no, en cada palo hay un as. Entonces por eso, como no nos especifican de qué palo, tenemos en cuenta los 4. Entonces por eso se dice que as de bastos, as de copas, as de espadas y as de oros. Asimismo hacemos para hallar el evento para que salga una sota. Entonces esta sota se encuentra presente una sola vez en los 4 palos. Entonces tenemos la sota de bastos, la sota de copa, la sota de espadas y la sota de oros. Y por último, ya nos piden los eventos para que salga un palo de bastos. Entonces ya nos están especificando qué palo, es decir, el de bastos, pero no nos especifican qué carta. Es decir, que tenemos en cuenta todas las 12 cartas de ese palo. Entonces, las de bastos, desde el 2 hasta el 9 de bastos, la sota de bastos, el caballo de bastos y por último el rey de bastos, para un total de 12 cartas. Bueno, ya en el quinto ejercicio nos piden que expliquemos detalladamente la probabilidad de sacar una carta de bastos. Bueno, la probabilidad de sacar ciertas cartas. Entonces, para ello nosotros empleamos la ley de Laplace, que se utiliza para saber la probabilidad de cada evento. Entonces, lo que hacemos es reemplazar la fórmula. Entonces, vamos a hallar la probabilidad de sacar una carta de bastos. Entonces ya sabemos que en total nosotros tenemos 48 cartas por toda la baraja. Este va a ser el denominador, es decir, el número de casos posibles. Reemplazamos el numerador por 12 cartas porque nos están pidiendo la probabilidad de sacar una carta de bastos, es decir, nos especifican el palo más no la carta. Y en cada palo hay 12 cartas, entonces por eso sería 12 sobre 48, hacemos la división y nos da un 25% de probabilidad de que salga una carta de bastos. Del mismo modo hacemos el punto B, donde nos piden ya sacar una carta de gallo, es decir, el rey, que es la carta número 12. Como número de casos posibles tenemos que son 48 cartas, que es el total de toda la baraja. Y de estas 48 cartas, el rey se encuentra presente en los 4 palos una sola vez, es decir, 4 cartas son de reyes. Se hace esta división y nos da una probabilidad de 8,33 de que salga una carta de rey. Ya continuamos, nos piden sacar una carta par, entonces tenemos en cuenta como número de casos posibles las mismas 48 cartas por toda la baraja, porque no nos están diciendo que se saca una antes de, no, nos están diciendo solo que se saca una carta par. Entonces tenemos en cuenta estas 48 cartas por toda la baraja
De estas 48, 24 son cartas pares, es decir, contamos las cartas pares de cada palo y hacemos la suma. Entonces nos da un total de 24 cartas pares. Entonces se hace la división y obtenemos que hay un 50% de probabilidad de que salga una carta par. Ya aquí, si nos piden sacar una carta mayor que 5, ya nos están especificando, ya nos están dando el valor, o bueno, un valor que debemos tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, seguimos considerando las 48 cartas como el número de casos posibles, pero aquí ya empezamos a descartar. Entonces, de las 48 cartas, 12 son bastos, 12 son copas, 12 son espadas y 12 son oros, es decir, 4 palos. De las 12 cartas de cada palo, las que cumplen la regla de ser mayores que 5 son 7 cartas de cada palo, para un total de 28 cartas. Entonces, por eso se pone 28 sobre 48. Hacemos la división y nos da un total de 58,33% de probabilidad de que salga una carta mayor que 5. Bueno, ya continuando con el sexto punto y último punto, acá ya nos piden y nos especifican el palo, es decir, los bastos. Ya nos hablan de que debemos seleccionar todos los bastos y se deben seleccionar otras 2 cartas. Entonces nos piden en A, ¿qué probabilidad hay de que salga una carta par después de que salga una carta impar? Entonces debemos tener en cuenta que en total son 12 cartas de bastos. Nos están diciendo que se debe sacar una carta impar. Entonces, de las 12 cartas se saca primero una carta impar, donde quedarían 6 pares. Estos 6 pares van en el numerador y 5 impares, para un total de 11 cartas. Entonces el denominador va a ser el total, que son 11 cartas. No serían 12 porque se le sacó una carta impar. Se hace esta división y da un total de 54,54% de probabilidad de que salga una carta par de bastos después de sacar una impar. Y por último, el B, que nos piden qué probabilidad hay de que salga el as después de una carta par. Entonces hacemos el mismo ejercicio. En total nosotros tenemos 12 cartas de bastos. De las 12 cartas se saca primero una carta par, quedándonos en total 11 cartas que se distribuyen entre 5 pares y 6 impares. Pero entonces se hace el mismo ejercicio, se pone en total 11 cartas porque pues se le descuenta la carta par, pero como nos están hablando de que qué probabilidad hay de que salga el as presente en el palo de bastos, es decir, que solo hay una carta en ese palo. Entonces sería 1 sobre 11, se hace la división y nos da un 9% de probabilidad de que salga un as después de sacar una carta par. Y así concluimos con los ejercicios de probabilidad. Muchísimas gracias.